Bien, arrancó un poquito más después este video. Este problema es un poco extraño porque es el problema hermano, vamos a decirle, del problema de omitir variables relevantes, que es el problema de incluir variables irrelevantes. Vamos a ver que si bien estos problemas son hermanos, primos, no son problemas simétricos, ¿está bien? Es un problema un poquito complicado de analizar. Entonces déjenme contarles. De vuelta, el punto de partida es un modelo que tiene o dos variables explicativas o dos grupos de variables explicativas, y de vuelta vamos a suponer que a mí lo que me interesa es estimar beta 1. ¿Está bien? La pregunta es lo siguiente. Consideren la siguiente situación hipotética. Supongamos que por alguna razón empírica, teórica, lo que sea, nosotros sabemos que la variable x2 es irrelevante. O sea que beta 2 es igual a 0. Y así todo lo incluimos. ¿Está bien? A este problema se lo llama, obviamente, el problema de inclusión de variables irrelevantes. ¿Está bien? Y piensen entonces que en este caso, beta sombrero, que es el estimador que surge de regresar y en x1 y x2, lo vamos a llamar el estimador que incluye variables irrelevantes, o sea, que incluye las variables x2. ¿Está bien? Primer resultado. Resulta que el estimador que incluye variables irrelevantes es insesgado. ¿Está bien? Y mucha gente tiene muchos problemas en pensar qué es lo que está pasando acá. Acuérdense la siguiente cosa. ¿Por qué? ¿Está bien? Intenten, acá me gustaría decirles que paren el video y piensen por qué, pero es un poco difícil, entonces déjenme que los ayude, ¿no? Resulta que bajo los supuestos clásicos, en particular en referencia al término de error, ¿está bien? Resulta que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado, o sea, la esperanza de beta sombrero es igual a beta. La pregunta que les hago es, ¿cuánto tiene que valer beta para que el estimador sea insesgado? Paren el video y piénsenlo. ¿Está bien? Bueno, se lo respondo. Resulta que la esperanza de beta sombrero, si decimos que el estimador es insesgado, estamos diciendo que la esperanza del estimador beta sombrero es igual a beta para todo beta, no importa cuál es el valor verdadero. ¿Está bien? Cuando el estimador es insesgado, la esperanza del estimador le pega al valor verdadero, no importa cuál sea. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en el caso de variables irrelevantes, la única cosa que está pasando es que el verdadero valor de beta 2 es igual a 0. ¿Está bien? Pero resulta que a la propiedad de insesgadez le importa 3 pitos cuánto vale beta. ¿Está bien? Entonces el estimador de mínimos cuadrados es insesgado. ¿Está bien? En este caso lo que estaríamos diciendo es que la esperanza de B1, B2 es igual a beta 1, 0. ¿Está bien? O sea que beta 1 sombrero estima en forma insesgada a beta 1 y beta 2 sombrero estima en forma insesgada a 0. ¿Está bien? Esto es beta. ¿Está bien? O sea que no importa que acá haya un 0 o que acá haya un 4. ¿Está bien? Siempre la esperanza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es igual a beta, no importa cuáles sean los valores de beta. Entonces de ahí se deduce que una cosa muy importante, ¿está bien? Que a diferencia del problema de omitir variables relevantes, la inclusión de variables irrelevantes no sesga al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Eso es muy importante. ¿Está bien? Pero resulta que beta sombrero, léase el estimador que incluye variables irrelevantes, es un estimador ineficiente. Y me encantaría que lo piensen ustedes, que paren el video y piensen formal o intuitivamente. Bueno, acá está la respuesta, ¿no? ¿Por qué el estimador es ineficiente? Fíjense la siguiente cosa. Por el teorema de Gauss-Markov, ¿está bien? El estimador lineal insesgado de varianza mínima es el que se basa en el verdadero modelo. O sea, cuando beta 2 es igual a 0, el verdadero modelo es y igual a x1, beta 1, más u. ¿Está bien? O sea, este es el verdadero modelo en el caso en donde yo ya sé que beta 2 es igual a 0. Entonces, por el teorema de Gauss-Markov, el mejor estimador lineal insesgado de beta 1 tiene que ser justamente el estimador que omite x2, o sea que el que regresa nada más que y en x1. ¿Está bien? O sea, ese tiene que ser el estimador eficiente, el mejor estimador lineal insesgado.
Como beta sombrero, que incluye a x1 y x2, es lineal insesgado, entonces no puede tener una varianza más chica que el estimador que regresa a y nada más que en x1. Entonces eso hace que el estimador que incluye variables irrelevantes sea ineficiente. Entonces, importantísimo, la inclusión de variables irrelevantes no induce sesgos, pero induce ineficiencia. ¿Por qué? Porque en ese caso yo tengo derecho a omitir la variable irrelevante para provocar una ganancia en eficiencia a través del teorema de Gauss-Markov. Entonces, guarda con la falta de simetría. La omisión de variables relevantes puede conducir a sesgos. La inclusión de variables irrelevantes no conduce a sesgos, solo trae problemas de eficiencia. ¿Está bien? Entonces los problemas no son simétricos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense que tanto la omisión de variables relevantes como la inclusión de variables irrelevantes conducen a problemas. Pero son problemas distintos y les dejo a ustedes para que piensen qué problemas se siguen de cometer un error, le hace meter variables de menos, y cuáles se siguen del otro error, que es incluir variables de más. ¿Está bien? Ojo. Uno puede preguntar, bueno, pero me estás diciendo que aumenta la varianza, pero yo no lo veo en la formulita de la varianza que vimos en el video anterior. Ojo que la inclusión de variables irrelevantes no aparece en la fórmula de factores que afecta a la varianza, porque la fórmula se refiere a un modelo fijo, un modelo dado, ¿está bien? Mientras acá estamos cambiando el modelo, ¿está bien? Fíjense que la ineficiencia de incluir variables irrelevantes es una consecuencia del teorema de Gauss-Markov para el modelo correcto. En síntesis, ya se los conté varias veces, pero no está mal repasarlo. La omisión de variables relevantes sesga el estimador de mínimos cuadrados ordinarios si las variables omitidas son relevantes, beta 2 distinto de 0, y correlacionadas con las incluidas, delta 2,1 distinto de 0. Mientras que incluir variables irrelevantes pasa la siguiente cosa. El estimador que incluye, que regresa a y en x1 y x2, es, acá me olvidé poner, insesgado, pero ineficiente. Entonces fíjense que uno puede conducir un sesgo, no necesariamente, pero puede, y el otro nunca conduce un sesgo, ¿está bien? Y que el problema con estimar modelos que incluyen variables irrelevantes tiene que ver fundamentalmente con ineficiencia, ¿está bien? Esto nos conduce a lo último que quiero discutir, que es una discusión importante, que es lo que pasa en la práctica, que es una discusión sobre modelos grandes y modelos chicos. Acuérdense, piensen en un modelo que tiene potencialmente dos variables o dos grupos de variables y que mi interés está en recuperar beta 1. Lo que pasa en la práctica es que yo no tengo la menor idea de si X es importante o no. ¿Está bien? O sea, yo no sé qué es lo que pasa con X. Entonces, si mi interés está en recuperar el efecto que tiene X1 sobre Y, la pregunta que me voy a hacer es si yo tengo que incluir X2 o no. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer cuentas de economista, cuáles son los costos y los beneficios de incluir o no incluir la variable X2. Supongamos que beta 2 es igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que de acuerdo a la discusión que tuvimos anteriormente, yo debería omitir X2. ¿Por qué? Paren el video y piénsenlo. La respuesta ya la hemos dicho, es por el teorema de Gauss-Markov. Resulta que si beta 2, teorema, es igual a 0, el verdadero modelo es y es igual a x1 beta 1 más u, con lo cual el mejor estimador lineal insegado tiene que ser el que regresa a y nada más que en x1. Entonces, si beta 2 es igual a 0, lo que yo debería hacer es omitir. Ahora, si beta 2 es distinto de 0, insisto, hipotéticamente, si beta 2 es distinto de 0, resulta que si la correlación entre x2 y x1 es 0, yo podría emitir x2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso no conduce a ningún sesgo. Pero si la correlación entre x2 y x1 es distinto de 0, quizás la recomendación es incluir x2 para evitar el sesgo. ¿Está bien? El sesgo por variables omitidas. La pregunta es, en la práctica, ¿omito x2 sí o no? ¿Le incluyo o no? ¿Está bien?
¿Qué es lo que tiende a hacer la práctica econométrica? La siguiente cosa. Fíjense lo siguiente. Si a mí lo único que me preocupa es el sesgo, o sea, si mi idea de que las cosas están bien o mal se limitan a que el estimador es sesgado o insesgado, fíjense que la respuesta es que yo siempre ante la duda tengo que incluir una variable. ¿Por qué? Porque omitir variables me puede conducir a un sesgo, pero incluirlas nunca. Entonces, si yo tuviese lo que se dice en preferencias lexicográficas sobre el sesgo, en donde lo único que me importa es el sesgo, entonces ante la duda incluir variables. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si fuese cierto que beta 2 es igual a 0, por el teorema de Gauss-Markov, si yo incluyo variables al divino botón, estoy incurriendo en una pérdida de eficiencia. ¿Está bien? O sea, estoy haciendo que la varianza del estimador aumente. Entonces, a esta tensión se la llama trade-off sesgo-varianza. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si yo incluyo variables, tiendo a reducir el sesgo, pero al costo de aumentar la varianza y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Es que los modelos chicos, léanse, que omiten más variables, tienden a ser más eficientes porque trabajan con menos variables, pero son más proclives a ser sesgados. Mientras que los modelos que son muy grandes tienden a evitar los sesgos porque no omiten variables, pero tienden a ser muy ineficientes. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo esto es que la elección entre meter variables y no meter variables está sujeta a este trade-off. No hay una forma de resolverlo, si no, no sería un trade-off. ¿Está bien? Insisto. Entonces, siempre piensen que meter variables de más en el modelo resuelve un problema de sesgo, pero a costa de más varianza. ¿Está bien? Y los modelos más chicos tienden a ser más eficientes, pero quizás más proclives a ser sesgados. Termino recomendándoles un excelente relato de Jorge Luis Borges que se llama Del rigor en la ciencia. Me encantaría que lo lean, es un párrafo muy cortito, pero que ilustra cuáles son los problemas de armar modelos que son demasiado chicos, modelos que son demasiado grandes. Se llama Del rigor en la ciencia, me encantaría que lo lean. Bueno, en el próximo video vamos a cerrar con un ejemplo.